Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde. Para ello tenemos con nosotros como invitada a la concejala del Partido Socialista Obrero Español en el municipio de esta ciudad de Telde, doña Soledad Hernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, mucho calor. Parece que está cayendo un poquito de calima, un poquito bastante, pero bien. El verano parece que empezó fuerte. Un verano de altas temperaturas. Yo creo que sí, porque ha llegado con paso firme, o sea que esperemos que vayan refrescando un poquito las temperaturas, porque si no nos espera un verano duro. Efectivamente. Pues doña Soledad, me gustaría entrar ya en materia, y en materia hablamos de la actualidad de esta ciudad de Telde, y la actualidad pasa por el gobierno de Telde, que presentaba, en el cual puedo decir claramente que no fuimos invitados a esa rueda de prensa, el plan estratégico del Ayuntamiento de Telde. No fueron invitados ni medios como es el de ustedes, ni la oposición tampoco, o sea, no te extrañe que no te hayan invitado. Pues igual que se presentaron el plan estratégico entre ellos. Sí, yo creo que presentaron el plan estratégico para ellos mismos, ¿no? Debe ser que no lo conocen a fondo y tenían que hacer una clase pedagógica y para ser conocedores de lo que venden, ¿no? Y yo vi imágenes y sinceramente me pareció lamentable. Y me pareció lamentable por varias cuestiones. Primero por las afirmaciones que se hacen tanto en ese documento como lo que trasladan las personas que lo presentan y que lo defienden. Cuestiones como que ha sido un plan consensuado. A mí me gustaría saber con quién se ha consensuado ese plan. Y digo esto porque creo que solo se consensuó algo, y lo único que se consensuó fue la medida estrella, como la llaman, que es el tema de la suspensión, el solicitarle al gobierno del Estado la suspensión del plan de ajuste. Eso es lo único que ha sido consensuado, el resto no. Yo creo que el gobierno se molestó bastante en que eso fuese bajo consenso, ejerciendo pues a veces pues presiones en el sentido de responsabilizar a los partidos que están en el gobierno si eso no ocurre, porque somos los responsables de que Telde no salga de la situación en la que está y no pueda utilizar su superávit, cosa que me parece de muy mal gusto. Creo que el partido que está gobernando ahora pues está ahí, ese plan de ajuste no sale del Partido Socialista, ni muchísimo menos, ni hemos tenido nada que ver en ese plan de ajuste, ni lo hemos gestionado a lo largo de estos últimos años, con lo cual responsabilizar a alguien porque ahora mismo se encuentra en el gobierno me parece un poco extralimitado, y no solo extralimitado, sino que además no tiene sentido. Eso por un lado. Creo que el objetivo era ese, el objetivo era consensuar esa suspensión del plan de ajuste. Una vez conseguido el objetivo, se acabó el consenso. Y digo esto porque nosotros planteamos en esa reunión varias cuestiones. En la primera reunión que mantuvieron con nosotros, hubo un malestar porque el Partido Socialista desde hacía más de un mes, en el periodo de confinamiento, se había puesto en contacto con distintos colectivos de distinta índole social, pues para analizar un poco la situación en la que se encontraba, lo que iba a venir después de todo el confinamiento y qué propuestas hacían para durante ese confinamiento y con lo que se avecinaba con posterioridad, ¿no? El malestar del grupo de gobierno fue evidente y se puso de manifiesto porque ellos entendían que esas reuniones las tenían que liderar ellos y que poco menos que el Partido Socialista no tenía por qué estar haciendo ese trabajo. Yo creo que cada partido se plantea pues cómo debe hacer su trabajo de oposición o simplemente su trabajo como organización política, y nosotros teníamos claro que queríamos contar con todo el mundo y queríamos saber un poco el planteamiento que tenía la gente sobre la situación y sobre el futuro que se nos avecinaba, que íbamos a entrar en una normalidad entre comillas, una normalidad distinta a la que lleva anterior a esta pandemia, ¿no?
Entonces ese malestar se puso de manifiesto, pero bueno, tampoco nosotros le dimos mayor importancia, creímos que era nuestra obligación y que estábamos haciendo lo correcto, ¿no? Y luego planteamos que, bueno, que para nosotros apoyar una serie de cuestiones que tenían que ser planteadas por el gobierno, porque entendemos que los que gobiernan son ellos, necesitamos un informe económico, o sea, un informe económico de la situación actual de las arcas municipales en este momento, o sea, no antes del confinamiento, sino pues al final del confinamiento, porque creo que la situación económica evidentemente iba a variar. Ese informe que se nos prometió, y se nos prometió incluso antes del pleno en el que se iba a hacer esa declaración institucional para esa suspensión del plan de ajuste, nunca llegó. A día de hoy no ha llegado y sigue sin llegar. Lo he planteado en plenos posteriores, en comisiones, y seguimos exactamente las mismas. O sea, sin informe económico de ninguna índole, ni tan siquiera señas de que eso se vaya a producir. Eso por un lado. Por lo tanto, vamos, tengo clarísimo, y cada vez lo tengo más claro, que el único objetivo era que el Partido Socialista y el resto de los partidos de la oposición apoyara esa suspensión del plan de ajuste. Ese era el único objetivo y era el único consenso que se pretendía. Pero bueno, nosotros entendemos que el gobierno, y entendíamos, y así lo pusimos de manifiesto en esa reunión, que era el gobierno el que tenía que plantear un documento con las medidas que iba a tomar, y que luego, a partir de mesas de trabajo, pues que ese plan, esas aportaciones o esas propuestas del gobierno se analizaran, se mejoraran si eran mejorables y se incluyeran iniciativas nuevas si cabían y si la situación económica y el momento lo permitía. Esa era la forma de trabajar que nosotros entendíamos, o sea, a partir de un documento del gobierno, porque son ellos los que conocen la situación económica y porque son ellos los que gobiernan, ¿no? O sea, no entendíamos que era una lluvia de ideas, yo lanzo por aquí, tú lanzas por allá, y luego, bueno, yo te cojo una tuya, otra del otro y otra del otro, pues para quedar bien y para que nadie se moleste y para entender que eso es consensuado. Yo creo que la forma de trabajar no es esa, y no era la que nosotros planteamos y seguimos planteando. O sea, no es por un plan estratégico, sino también por el resto de las cosas que tengan que ver con el municipio. Nosotros entendemos que esa no es la forma de trabajar. Ellos han entendido que esa es la forma de trabajar, se reunieron con distintos colectivos a raíz de ahí. Reuniones, pues creo que han tenido una, más la segunda en la que hemos participado en las formaciones políticas, y nada más. O sea, yo no creo que haya consenso ni haya sido un trabajo de mesas de trabajo. Yo entiendo que las mesas de trabajo no solo están formadas por las formaciones políticas, por el gobierno, por entes sociales, sino además por técnicos que te asesoran y que te establecen, pues bueno, pues esa medida es viable, no es viable, se puede hacer por aquí, se puede hacer por allá. Nosotros entendemos esa forma de trabajar, no conocemos otra, ¿no? Eso no se ha hecho. En esa declaración institucional, uno de los acuerdos que se planteaban fue ese, el de crear mesas de trabajo donde estuvieran presentes y representados pues todos los entes sociales, políticos, empresariales, el gobierno, o sea, que estuviésemos todos y trabajáramos todos de la mano, ¿no? Eso no se hizo, y digo, además soy tajante y digo que no se hizo porque esas mesas de trabajo no son videoconferencias donde tú presentas un documento general sin especificaciones ni nada, sino muy general, en 3 áreas distintas, 3 bloques distintos. Nos lo proporcionas a todos 3 días antes, 72 horas antes, y luego pues es la videoconferencia, y en la videoconferencia comentan de qué va el documento y tú aportas o dices algo. Y ya está, esas son las mesas de trabajo que se han creado. No han habido más. Además se comprometen en esas videoconferencias a el documento definitivo con las aportaciones, más que aportaciones, con el debate que se creó en base a ese documento y esas propuestas, pues que se iban a recoger o no, se iban a valorar, y que el documento definitivo se le trasladaba tanto a los colectivos que habían participado como a las formaciones políticas. Tú presentaste y me has hecho la pregunta iniciando con que ha habido
una rueda de prensa en la que ustedes tampoco han estado. Pues en esa rueda de prensa está el documento que no se le ha trasladado al resto de colectivos, que yo sepa hasta el día de hoy no se le ha trasladado a las formaciones políticas que conformamos el salón de pleno, ni a esos entes y a esas asociaciones y a esos colectivos que han participado, ¿vale? No me consta, he contactado con algunas de varias áreas y hasta ahora mismo eso no ha sido así, cosa que no entendemos. Ese compromiso que adquirieron no lo han cumplido, una vez más no se ha cumplido, pero yo voy más allá. En esas mesas alguien pone de manifiesto que las formaciones políticas estábamos un poco de favor, cuando en esa declaración institucional uno de los acuerdos era que las formaciones políticas también estuviésemos en esa mesa de trabajo y para eso se crearan, ¿no? Porque no entendíamos que las formaciones políticas de la oposición se tuviesen que dar fuera, sino todo lo contrario, que estábamos para trabajar y para construir. Pues alguien nos dice abiertamente, alguien de peso del gobierno, que poco menos que estamos de favor, que esas videoconferencias se han hecho para los colectivos, sí, y que poco menos que estamos de invitados, cosa que no es así, pues porque se había... Gracia, ¿no? No, yo lo que le planteé, bueno, no entiendo por qué el comentario ni el tono, porque es un documento, se está valorando el documento y evidentemente con toda la legitimidad, pues yo valoro aspectos de ese documento que no consideramos. Pero además estás incumpliendo un acuerdo plenario, porque hasta donde yo sé, hubo una declaración institucional apoyada por todas las formaciones políticas, a excepción del Partido Popular. Y uno de los acuerdos era el crear esas mesas de trabajo donde estuviéramos las formaciones políticas y el resto de los entes, con lo cual lo que me estaba diciendo no solo era incoherente, sino que además estaba faltando a un acuerdo plenario. Es así, tal cual lo estoy contando, ¿no? Entonces, no lo entendí en ese momento, me enfadé bastante porque me pareció que estaba fuera de lugar y que no era el tono ni estábamos ahí en esa reunión para eso, y que cuando uno hace algo y hace un documento y lo pone para que el resto lo pongan en valor y hagan una crítica constructiva, pues para mejorar el documento en la medida de lo posible, pues el que alguien tenga diferencias pues con algunas cuestiones que se plantean o manifieste que hay cosas que se consideran importantes y que no están recogidas en el documento, lo haga en ese momento, yo creo que no es para crear malestar, ni muchísimo menos, ¿no? Se estaba para eso, yo creo que esa es la forma de trabajar. Aunque vuelvo y repito, esas videoconferencias para mí no han sido mesas de trabajo, ni muchísimo menos. Por lo menos el concepto que el Partido Socialista de Telde tiene sobre lo que era una mesa de trabajo y lo que se pretendía. Me gustaría, a ver si usted dice que, y lo ha repetido un montón de veces, que no lo ha entendido, pero yo es que cada vez entiendo menos. ¿Me puede decir a mí cómo se puede presumir de que se ha llevado unas medidas en consenso de favor? Digo yo, ¿no? Porque si yo he llevado unas medidas en consenso, he contado con todo, pero ahora cuando digo general, ustedes están de favor. Yo creo que vuelvo y repito y vuelvo e insisto. Cuando estamos en consenso, estamos todos, pero con favores ninguno. No, evidentemente con favores digo yo, ninguno. ¿no? Yo lo entiendo, sí, ¿no? Yo creo que eso no son las formas. Es más, con otro miembro del gobierno lo comenté vía telefónica, pero, y además me daba la razón, que no eran las formas. ¿Usted es concejala? Sí, soy concejala. ¿Electa? Sí, pero es que eso no se entiende. Parece ser pero ¿usted es concejala? Electa. Vamos a ver. ¿Y usted cuando se presentó a las elecciones obtuvo el mismo voto que los del gobierno? Los que están en el gobierno actualmente. Evidentemente. Por lo cual recibió la confianza de los ciudadanos. Evidentemente. Eso para representar a los ciudadanos. Eso es en el rol que ahora están, en la oposición y otros en el gobierno. Cada uno para desempeñar el papel que le corresponde. Por lo cual ningún político le está haciendo el favor a otro político por estar ahí. Es que es una obligación. Respuesta a los votantes. Porque los votantes han elegido los representantes de diferentes ideologías políticas o siglas políticas para que estén allí, para que se reúnan, para que se pongan en consenso, para que lleven a cabo las medidas que tienen que llevar, que se adopte, que haya un diálogo. Por eso no hay una mayoría, porque si no los votantes dirían, pues queremos una mayoría y hagan ustedes lo que les da la gana. No, el mensaje está claro,
quiero que ustedes lleguen a consenso, que hagan diálogo, que tomen las medidas, que participen. Por eso es fraccionado el voto. Ese es el mensaje del votante. Pero además, yo voy más allá. Estamos en un momento y ante una situación, hemos vivido y estamos viviendo una situación extraordinaria, o sea, una situación que nadie estaba preparado, ni se la esperaba, ni estamos preparados para ella, ¿no? Entonces, planteamos que es necesario que la política en este municipio, yo a nivel general, ¿no? Desde mi punto de vista, pues tenía que cobrar otro rumbo, ¿no? Y que el trabajo conjunto y los acuerdos tenían que llegar y tenían que ser reales, pero reales. No vender lo que luego no pones en práctica, ¿no? Que es lo que hace este gobierno minuto a minuto. O sea, vende una serie de cosas, pero luego lo que pone en la práctica no tiene nada que ver con lo que venden los medios de comunicación. Pero vuelvo y repito, no tiene absolutamente nada que ver, ni en el talante ni en las acciones. Entonces, no entendemos por qué. O sea, yo creo que este partido y el partido que represento hemos dejado patente cuál es nuestro compromiso y lo hemos hecho en los plenos, pues en estos momentos apoyando cosas incluso con las que no estábamos de acuerdo, porque nos planteamos que era el momento de estar y que era el momento de consensuar y de apoyar una serie de medidas que tenían que salir adelante. Ya está, o sea, creo que lo hemos hecho en nuestro compromiso. Sí, pero cuando se genera una mesa de trabajo, el concepto de generar mesa de trabajo y poner ideas, no quiere decir que para quedar bien, no, es que es que hay un defecto y algunos políticos o algunas políticas lo tienen y no es una virtud, es un defecto, que no saben escuchar. No, ni admiten crítica. Y yo creo que hay que saber escuchar, porque a veces escuchando se aprende mucho más. Y todos no tienen la sabiduría universal. No, nadie tiene la verdad absoluta. Porque aquí de errores lo estamos pagando los ciudadanos. De las meteduras patas de los políticos que no han asumido la responsabilidad, lo seguimos pagando los ciudadanos. Y pero de eso hemos aprendido los ciudadanos. Y lo tenemos claro y palpable, doña Soledad. Somos humanos. Y errores cometemos todos. Sobre todo cuando diseñamos una carretera donde hay un torreón. La diferencia es que los errores que uno comete a nivel personal pues afecta a uno y afecta a su entorno más inmediato, y que cuando desempeñas un cargo público, pues los errores que cometes en tu gestión afectan a miles de personas. Ahora, ¿no? Esa es la diferencia. Me ha hablado usted de suspender el plan de ajuste. Sí, yo creo que es la única medida que tienen clara y nada más. Bien. O sea, el resto... Ministerio, de Economía de Hacienda. Y usted me viene ahora y me dice, mira, es que quiero que suspenda el plan de ajuste. Pero mira, usted no fue el que firmó el plan de ajuste. Pero la pregunta es, ¿usted firmó el plan de ajuste? No el Partido Socialista. Es que hoy el alcalde firmó el plan de ajuste, no él, son anteriores compañeros, porque quien firma el plan de ajuste, parece que nos olvidamos rápidamente, fue el Partido Popular, conjuntamente con Coalición Canaria y con Ciuca. Ahora quiere que suspenda lo que usted me pidió. Punto número 1. Punto número 2. ¿Y para qué quiere usted que suspenda el plan de ajuste? Porque es que ustedes se han acogido a 3 créditos ICO, que nos olvidamos pronto, 2 del gobierno del Partido Popular, de Ciuca y Coalición Canaria, y un crédito ICO gobernando Nueva Canarias para pagar facturas. Pero mire que la factura sigue viendo. Por eso hemos tenido que aplicar este plan de ajuste y poner las medidas que se han tenido que tomar. Pero ¿cuáles son las medidas que se van a adoptar? Ahora viene con el mensaje fácil: vamos a bajar los impuestos. ¿Cómo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso está por llegar. Cuando tenemos las medidas, vamos a ver las medidas, y el gobierno lo tiene claro. Usted podrá bajar los impuestos, pero ¿eso qué supone de la suspensión del plan de ajuste? ¿Cuántos millones? Porque sabemos que por ley no es que vamos a bajar los impuestos un 20, un 30%, no, tenemos un mínimo y un máximo. Y eso lo marca la ley. Usted no puede bajar los impuestos por debajo de lo que marca la ley. Pero ya no solo eso es real, pero quiero saber los números. Pero es que, vamos a ver,
la cuestión fundamental es, vale, suspensión del plan de ajuste de manera temporal. Sí, para bajarme los perfecto. impuestos. ¿Cuánto? Vale. 10 euros. Pero vamos a ver, ¿y a qué vas a destinar el dinero? Porque has puesto una serie de medidas, o sea, ese plan estratégico tiene una serie de medidas con 51 millones que además no son ni tan siquiera, es dinero de las arcas municipales, dinero pues propio. Tenemos que llamar a la señora Estamos hablando de... A mí me parece increíble que pongan una serie de inversiones. Me parece increíble, porque cuando yo hablo de un plan estratégico para una situación después de un estado de alarma, se supone que son medidas nuevas que voy a adoptar para poder afrontar la nueva situación que se me avecina. Bien. Eso es lo que yo entiendo e interpreto. Ahora, cuando yo no hago eso y lo que planteo en ese documento en cuanto a inversiones para impulsar la economía local, ¿cuál es? Hablo de inversiones en obras que ya estaban, que ya tienen ficha financiera, que son subvencionadas por el gobierno regional, por el Estado y por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Pero si no ha desarrollado los del fondo FEDECAM. Porque, no es que, pero vamos a ver, es que eso es lo que han metido, o sea, lo que han metido son los proyectos que quedan por ejecutar del FEDECAM, como pueden ser los aparcamientos de la zona comercial abierta de San Gregorio. El mercado municipal, que es un proyecto que no se ha acabado, pero que se está desarrollando la obra, etcétera. Y lo metieron otra vez al ayuntamiento porque ya está el trámite. No, también lo metieron. ¿También? También. O sea, obra nueva, ¿no? Sí. Todo eso. Reconstrucción. Todo eso es lo que han metido, o sea, las obras del FEDECAM y además las obras que se han aprobado, el plan de cooperación del Cabildo, que se ha aprobado pues hace un mes, ¿no? Se planteó en la propuesta, se llevó al último pleno y se aprobó, creo que por no sé si por unanimidad, creo que sí, ahora no lo recuerdo. Y en esas estaban una serie de obras, entonces, y esas obras son las que han metido como plan de inversión en el plan estratégico. Pero vamos a ver, es que, vamos, a mí me parece que es hasta risa la tomadura de pelo, o sea, ¿de qué plan estratégico nuevo y en función a la situación actual me estás planteando? Ninguno. O sea, tú me estás hablando de inversiones que ya estaban concedidas, de subvenciones que ya se han tramitado y te estamos hablando de proyectos del FEDECAM que son hasta del 2018, o sea, ni tan siquiera del 2020. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos situamos? Pero si es que eso lo llevas vendiendo años, la legislatura anterior y todo el año que llevamos de esta legislatura, o sea, no es nuevo. O sea, no me hables de inversiones y de medidas estrella y de medidas para solucionar la situación que se avecina, porque esas medidas ya estaban. Hubiese COVID, también. Hubiese COVID o no hubiese COVID, o sea, hubiese habido una situación de alarma sanitaria o no, eso se iba a desarrollar en Telde sí o sí, si son capaces de gestionar lo que esas otras, ¿vale? O sea, con lo cual, ¿qué me estás vendiendo? Vamos a ser realistas y vamos a ser serios y vamos a dejar de engañar a la población, que yo creo que ya está bien. O sea, no vendas lo que ya estaba ahí, o sea, realmente en ese plan estratégico hay medidas para la situación que se avecina. No las hay. Y las que hay no son que se haya iluminado el gobierno de Telde y hayan sido propuestas propias, no, son medidas que van a adoptar y han adoptado ya, de hecho, muchísimos ayuntamientos de la isla, como el Ayuntamiento de Las Palmas, por ejemplo, el tema fiscal, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la dinamización de las zonas comerciales, el tema de las terrazas, etcétera, o sea, no hay medidas que no se hayan hecho o se hayan puesto a funcionar con ayuntamientos de esta isla, pero con la diferencia de que esos ayuntamientos ya las llevan desarrollando hace más de un mes, las han puesto a funcionar y no ha arrancado. Con esa diferencia además, ¿no? Entonces, yo cuando veo una rueda de prensa de ese calibre para vender algo, que parece que estamos vendiendo una gran obra y un proyecto magnífico que va a sacar a Telde de toda la situación en la que está, a mí me parece increíble. O sea, sinceramente, me parece increíble, ¿no? Lo siguiente. O sea, no entendí nada, porque yo creo que el gobierno está para trabajar,
para intentar solucionar los problemas de la gente, no para estar vendiendo continuamente lo que han sido incapaces de realizar en la legislatura anterior y lo que estoy segura que desgraciadamente no van a ser capaces de ejecutar en esta legislatura. Entonces, creo que ya está bien de invertir en ruedas de prensa, en asesores, en el área de comunicación, que creo que hay unos cuantos, ¿no? Creo que hay que invertir más en otras historias, ¿no? Invertir más tiempo, más que en vender una imagen que no es real, en trabajar e intentar poquito a poco y pasito a pasito en ir solucionándole los problemas reales de la ciudadanía, que es lo que la gente quiere, no quiere otra cosa. O sea, la gente no quiere ver fotos, qué buenos somos, qué maravillosos y cuántos proyectos tenemos y todo lo que vamos a hacer. Mire, si Telde está asumido actualmente en un plan de ajuste, es por la mala gestión de los políticos que ha tenido Telde. Eso está clarísimo, eso es evidente. Que no han asumido ninguno de ellos la responsabilidad de la mala gestión, ni tampoco han dicho, nos hemos equivocado. No, ni lo han asumido ni lo van a asumir. Ni los errores del pasado ni los errores del presente. El endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Telde, que sabemos cuál es la deuda. No, empecé planteando ese tema. O sea, nosotros pedimos un informe económico que no ha llegado, pero además el informe económico, o sea, los datos del Ministerio no tienen absolutamente nada que ver con los datos que nos proporcionan. No que nos proporcionan, ojo, porque vuelvo y repito que a día de hoy ese documento no ha llegado a nuestro poder. Lo que sabemos lo sabemos por los medios de comunicación. Gran Canaria. Debe ser. Pero es que además lo que es triste es que tú conozcas datos por los medios de comunicación. Cuando los has pedido y lo has suplicado, hemos llegado hasta el punto de suplicar en los plenos que se nos traslade ese documento. Entonces, creo que ya está bien, creo que hay que ser un poquito más serio. Creo que la obligación de los que gobiernan es proporcionar información a la oposición cuando la solicita, y si la solicitas por algo. ¿Y cuál es el balance económico del ayuntamiento y cuál es el balance económico que el ayuntamiento le dice al gobierno de España? A mí cuando yo veo en medios de comunicación cómo presumen de que hay, creo que 21 o 22 millones de superávit, yo me echo manos a la cabeza, ¿vale? Si eso se traduce en gestión, es que la gestión ha estado en un 60, 65, no ha llegado al 70%, ¿no? Vamos a poner un 70% de gestión del presupuesto municipal. O sea, tú tienes un dinero, tienes unos 80 y pico, 90 millones para gastarte y no te los has gastado. O sea, 22 millones no te los has gastado, no has sabido gestionarlo. Y yo me planteo, en un municipio que está en la situación en la que está Telde, me parece increíble. O sea, yo no puedo presumir de eso. Y no puedo presumir porque no le he dado los servicios a la ciudadanía que merece. La ciudadanía sigue pagando unos impuestos de primera, recibiendo servicios ni tan siquiera de tercera. Familias que están en la calle, familias que no tienen que comer, etcétera, etcétera, etcétera. Una concejalía de servicios sociales que no da solución a los problemas de los que más lo necesitan y de los más vulnerables, que es una realidad. Esa concejalía, no sé por qué razón ni por qué no está dando soluciones y ha sido un problema desde la legislatura anterior y sigue siendo un problema en esta legislatura, porque no hay maquinaria capaz de que la gestión se lleve a cabo como se debe. Y cuando yo hablo de gestión no hablo del trabajador municipal, porque siempre el gobierno tiene la manía y la costumbre es que no tengo músculo administrativo. Vamos a ver. No tienes músculo administrativo. Sí. ¿Te has molestado en buscar músculo administrativo en otras administraciones? Porque si te molestas en buscar otras cosas. ¿En eso te has molestado? Pregunto. Esa es la primera pregunta. Segundo, cuando yo soy maestra y yo enseño a un niño, yo le doy pautas para que adquiera un conocimiento. Si yo esas pautas las doy mal, evidentemente ese conocimiento el niño no lo va a adquirir, por mucho que sea un lumbrera, por mucho coeficiente intelectual que tenga esa persona. Es incapaz. O sea, todo ser humano necesita unas pautas para poder adquirir una serie de conocimientos que no tiene. Pues esto es igual. Si la persona que está al frente de la concejalía no es capaz de marcar la hoja de ruta y cuáles son las medidas que se van a adoptar y hacer un seguimiento en cada una
de las acciones que se van a desarrollar y coordinarse con las personas que trabajan allí, evidentemente, las personas que trabajan allí ni son dioses, ni tienen la capacidad humana como para sacar. Hay una persona responsable y esa es la persona que tiene que marcar las pautas. O sea, el técnico está para lo que está, pero no está para ciertas decisiones y para marcar la hoja de ruta que la tiene que marcar la persona responsable del área, que en este caso es el concejal o la concejala a cargo. Eso es así, eso es una realidad. O sea, que achacarle la responsabilidad a que no hay músculo administrativo y por lo tanto al que está, porque cuando mi argumento de defensa es que no tengo músculo administrativo y que los que están pues no dan para más, estoy responsabilizando al trabajador de que las cosas no se hacen en tiempo y forma. O sea, al final el trabajador es el responsable y eso no es real. Por allí. No es real. Cuando uno se pone metas que pueda cumplir, no grandes cosas, sino cosas que den solución a los problemas reales y poquito a poquito, cuando se hace eso y se marca una hoja de ruta real y un camino, se sabe el camino que hay que seguir, las cosas salen. Doña Soledad, cuando alguien llega al gobierno por primera vez y no tiene experiencia, lo puedo entender, pero cuando se está en el gobierno, una legislatura, otra legislatura y otra legislatura y otra más, y las que le quedan, no se entiende la incapacidad. Pero mire, gestión. Yo no creo, mira, a ver, lo que está claro es que cuando llega una administración pues y no tienes conocimiento, evidentemente, eso es un hándicip que puedo negativo, entender. Vale, y yo lo puedo entender. Pero más que negativo es positivo, por algunos. A veces, a veces es positivo, pero yo creo que hay que tener la lucidez suficiente sin tener que ser un fuera de serie, una fuera de serie para plantearse, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué necesidades tengo? Pues esta y esta. ¿Aquí puedo llegar? No. ¿Aquí puedo llegar? Sí, pues voy a empezar por aquí. Y luego ya iré buscando la manera de llegar a esta, que es mayor, que me va a llevar más tiempo o más medios y los tengo que buscar en otra parte. Es así de simple. O sea, el Partido Socialista cuando gobernó en la legislatura anterior, los 18 meses que estuvimos, en cada una de nuestras áreas nos planteamos una serie de cuestiones. Pues bueno, por ejemplo, colegio. ¿En qué estado están? Lamentable. Vale. ¿Cómo los podemos arreglar? Haciendo un balance de la situación y marcando prioridades, o sea, desde las obras urgentes, las menos urgentes, etc. Ese fue el trabajo que se hizo con el técnico. 2, ¿tenemos medios económicos propios? Sí. ¿Para qué dan? Para esto y para esto. ¿Y los otros medios de dónde los sacamos? Pues mira, pues metimos unos cuantos en el plan de cooperación, por ejemplo. Y a través del plan de cooperación se realizaron muchísimas obras en colegios. Pero además obras que se empezaron y se acabaron. No fue, parcheó este colegio y me voy a... No. Empiezo en este colegio, lo acabo y luego me voy a otro. Era la forma que teníamos de entender. Ninguno teníamos experiencia. En desarrollo local, por ponerte otra área, bueno, empleo. Planes de empleo. No nos podemos acoger ningún plan de empleo porque... por ejemplo, los PFAE, no tenemos homologaciones y sin homologaciones no te pueden conceder subvenciones de esa índole. Pues vamos a homologar instalaciones para poder desarrollar esos proyectos, que venga dinero a Telde y poder contratar a gente y que el número de parados en Telde disminuya y además se forme. Con lo cual yo no creo que sea una cuestión de experiencia y de bagaje, sino una cuestión de tener un poquito de lucidez y saber a dónde se quiere llegar. Y nada más. Ha hecho esta mención de que aquí, y es real, en esta ciudad de Telde se paga impuestos de primera y se recibe servicio de tercera. Y algo que ha demandado y está demandando la ciudadanía es la falta de recogida de residuos, la falta de limpieza que tiene esta ciudad de Telde. Y como muestras tenemos unas imágenes que quiero compartir con usted, sí, claro. Y queremos que también me la comenta. Ahí tenemos ese estado. Vamos a ver, eso es vertido de escombros, se pueden apreciar en las imágenes el amianto, o lo que la gente conoce como uralita, ¿no? Es un material altamente tóxico y peligroso para la salud y evidentemente no puede estar en la vía pública, pues eso está donde está. Eso es Inamar, justamente en la zona del Cortijo de Belén. O sea, eso es así, pero esa imagen no solo es Inamar, no solo es esa zona, es Inamar, hay otras zonas más donde también tenemos fotografías de que eso está así. Y
en otros barrios también de este municipio. O sea, no es que sea un hecho aislado, eso es una realidad en este municipio. Y es increíble, y repito, es increíble que ahora mismo la situación del servicio de limpieza es la que es. O sea, vamos a ver, hemos pasado de un servicio deficitario, que lo era, pues por los recortes que hubo con el plan de ajuste, etcétera, 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 a más deficitario cuando pasa de una empresa a otra. Y digo esto porque si nos vamos a recorrer barrio por barrio y nos vamos ya no solo a limpieza de calles, sino solo a la zona de contenedores, el espectáculo es increíble. O sea, suciedad, basura en el suelo, mal estado de los contenedores, etcétera, etcétera. Eso es real, no es un barrio, ni dos, ni tres, es el 90% de los barrios de este municipio. La oposición lo ha dicho por activa y por pasiva, no solo un partido político, no solo el Partido Socialista o el Partido Popular o Ciuca o los compañeros de Podemos, lo hemos denunciado todo, en los medios, en el salón de pleno, en las comisiones. ¿Qué se ha hecho? No se ha hecho absolutamente nada. Se sigue haciendo lo mismo. O sea, se supone que además estamos en una situación donde las medidas que se deben adoptar para desinfectar pues todas esas zonas son mayores. La limpieza de esos contenedores tienen que ser más regulares, etcétera, y el control mayor. Pues no, da la casualidad que en estos momentos, que es cuando eso se debe hacer, se hace justo lo contrario. La limpieza no se hace pues con mayor frecuencia, vamos, y doy fe de ello. El control es el mismo o ninguno, con lo cual a mí me gustaría saber qué está haciendo esa empresa y que además el responsable de esa área, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué seguimiento le está haciendo esa empresa? Porque lo que está claro es que el servicio no lo está cumpliendo. Porque además partimos de que se supone que con el nuevo contrato hay mayor número de trabajadores, con lo cual hay más plantilla y más capacidad humana, que además el cobro es mayor y se van a recoger más toneladas de residuos sólidos, etcétera, etcétera. O sea, sí va a prestar un mejor servicio. A mí me gustaría saber dónde está ese mejor servicio. Si se está pagando en función de lo que se le pagaba a la empresa saliente, o lo que se supone que se debe pagar a la empresa entrante, porque lo que está claro que si se le está pagando lo que se estipuló en ese nuevo contrato, o sea, en el contrato inicial, no se está cumpliendo, porque ni se está recogiendo más toneladas, ni se está llevando las medidas higiénicas que se deben adoptar en cuanto a limpieza de contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se está cumpliendo, con lo cual, si a esa empresa se le está pagando más que a la anterior, creo que tenemos un problema grave. Sí, pero es que hay un problema. El primer problema es que desconocemos cuál es el contrato que tiene esa empresa con la ciudadanía, porque a alguien se lo ha olvidado que quien paga todo eso son los ciudadanos, no son los políticos, no es el gobierno, son los propios ciudadanos. Los ciudadanos desconocemos ese contrato, el cual lo anuló, curiosamente, parte del gobierno que actualmente está, y por sentencia judicial le ha dicho que ese contrato que en su momento se le quitó a esa empresa se le devuelve a esa empresa. La pregunta es, ¿cuál era ese contrato? ¿Cuáles son los servicios que tenía que prestar? Porque yo creo que se ha evolucionado, digo yo, ¿no? Por lo cual, vamos a ver, está claro que ¿Cuántos son los trabajadores que tenía que tener esa empresa cuando se presentó ese contrato? Yo lo desconozco, si tenía que tener la misma plantilla. Aumentaba la plantilla, creo que era, porque ahora me pillas con los números, creo que eran 13 a 13 personas más, creo que aumentaban 13 personas más. No, ahora te vuelvo y te digo que me cojo un poco con los números que no los tengo claros y tampoco quiero dar datos que no tengo presentes. Pero que había una mejora, que había un aumento de plantilla, que había un aumento del servicio, etcétera, etcétera, y por lo tanto se supone que había una mejora en el servicio, eso es un hecho real, resumiendo y para que la gente lo entienda. A día de hoy eso no se cumple. Por lo cual, por parte de Transparencia, no lo sé, irnos al portal de la página web del Ayuntamiento de Telde, que es donde tendría que estar todos esos contratos, para por lo menos saber los ciudadanos cuáles son los servicios que las empresas
tiene que prestarnos y si se está cumpliendo. Y con eso colaboran los ciudadanos diciendo, mire, es que aquí dice que tienen que venir a recoger la basura diariamente y no viene. Mire, que por aquí dice que tiene que venir una barredora o una limpiadora, lo que sea, pues tampoco aparece. Por lo cual es una colaboración de la ciudadanía, que es lo que se llama participación ciudadana. Es también uno de los vínculos, cosa que en esta ciudad queda bien el nombre, lo pronuncian muy bien, pero le falta un paso adelante, que es llevarla a cabo. Doña Soledad, un placer tener en esta casa, compartir un poco la actualidad de esta ciudad de Telde y de los plenos telemáticos, que no sé si se ha enterado el gobierno que ya la inmensa mayoría, salvo el sector turístico, ya están acudiendo a su puesto de trabajo. Los ciudadanos dicen, oye, que yo voy a mi puesto de trabajo y ustedes pues que siguen telemáticamente. Pero además, hasta que no se apruebe el nuevo reglamento de plenos, el actual no permite, si no estamos en una situación extraordinaria, no estamos en estado de alarma, ¿no? Y esa situación acabó, no permite plenos a través de la vía telemática, por ejemplo. Son cosas, pero bueno, los galácticos son galácticos. Debe ser. Pero como lo pagamos los ciudadanos, pues seguimos galácticamente. Sí, bueno, presumimos a veces de lo que no debemos. Pues muchas gracias, doña Soledad. Cerramos esta entrevista con la concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Telde. Que tengan ustedes muy buena tarde y ahora le damos con la programación de Canal 4 de Web.